Tenemos a Chantal Durán Vadillo. Obtuvo su licenciatura de Teología del Seminario Teológico Centroamericano en Guatemala. También posee una licenciatura en Teología de la Universidad Madero en Puebla. En 2009 instruyó clases de Biblia y Teología, sirviendo desde entonces como director y docente. En 2010 fundió la revista teológica Lean, la revista, siendo su editor y autor de algunos artículos. Ha sido docente de asignaturas del Nuevo Testamento, teología histórica y griego en diversas instituciones educativas, entre ellas el Seminario Teológico Presbiteriano de México, el Seminario Metodista Gonzalo Báez Camargo y la Universidad Más Vida. Se ha dedicado a la difusión del quehacer teológico como conferencista en diferentes lugares de la República Mexicana y desde 2018 a través de la transmisión de sus programas en vivo semanales en su canal de YouTube, Creer, Conocer y Confesar. A inicios del 2022 cofundó el Colegio Latinoamericano de Teología. Sirve en la pastoral y en la predicación en Sanctorum Comunio Iglesia Cristiana. Es autor de Manual para la Interpretación Bíblica de 2020 y Traditore, Nociones de Traducción Bíblica del 2021, y este último con prólogo de Edesio Sánchez Cetín. Y como mencionaba al inicio, pues autor de este libro, Cómo leer y profundizar en el credo que confesamos. Y para cerrar este seminario, pues tenemos con su ponencia Recuperar la herencia doctrinal cristiana para las nuevas generaciones, un análisis de la problemática en iglesias y seminarios en México. Shaltiel, muchas gracias, bienvenido. Adelante, gracias. Gracias, Rodolfo. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Es un gozo estar aquí con ustedes y agradezco la invitación de Librerías Maranatha, al igual que la invitación de parte de Editorial CLIA para presentar esta ponencia, donde también estaremos reflexionando en torno a el texto que recientemente se publicó. Así que pues vamos a comenzar. Esta ponencia la titulé Recuperar la herencia doctrinal cristiana para las nuevas generaciones. Y una de las cuestiones que tenemos que considerar es que tenemos una crisis en nuestras iglesias, una crisis bastante marcada en cuanto a la siguiente generación de creyentes. Por un lado, quiero comenzar primeramente esta ponencia a partir de una base escritural, y para ello pues nos vamos a remitir al texto de Segunda de Timoteo. Siempre, esta es una característica del quehacer teológico, siempre ha de basarse en la exégesis bíblica, ¿no? Siempre la teología parte de la exégesis. Así que vamos a Segunda de Timoteo, porque vamos a encontrar algunos principios bastante claros sobre la transmisión de la fe, el poder comunicar la fe a la siguiente generación. Como ustedes saben, Segunda de Timoteo es un texto en el que Pablo escribe a este joven pastor que está lidiando con una serie de problemáticas al interior de la iglesia. Entre ellas, liderazgo que se opone a su ministerio. Liderazgo que podríamos considerar que eran los ancianos de esa comunidad eclesial, que tenían mucha mayor experiencia que Timoteo, y además también tiene que luchar con herejías
que se habían introducido ya a su comunidad. Pablo, por lo tanto, le escribe precisamente estas epístolas para animarle, para hacerle ver la gran responsabilidad que tiene delante de Dios de ejercer su ministerio y por lo cual lo puede realizar con esa autoridad, además de la responsabilidad que tiene de los creyentes en su comunidad eclesial. Entonces, quiero centrarme en 3 citas que vamos a estar analizando en este tiempo. La primera de ellas se encuentra en 2 de Timoteo 1, versículos 5 al 6. Y voy a leerlo del texto de la Nueva Versión Internacional. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Aquí hace referencia a 3 ejemplos, 3 testimonios que ha recibido este joven pastor Timoteo. Y resulta curioso, importante, el destacar que primeramente se refiere al testimonio de su abuela. Estamos considerando que Timoteo es una tercera generación de creyente en su familia. Ustedes pueden hacer memoria en su familia, a lo mejor son los primeros en conocer el evangelio, o a lo mejor son también una tercera o incluso una cuarta generación, como en mi caso. Pues Timoteo era una tercera generación de creyentes. Lo segundo a destacar también, por supuesto, es su madre, a quien se cita aquí, Eunice. Y lo relevante de esto es que los 2 testimonios que ha recibido Timoteo en cuanto a su fe cristiana desde niño son de parte de mujeres. Existía esa noción patriarcal en la cultura. En la cultura judía era el padre el que transmitía la fe, el que estaba encargado de educar a los niños en el estudio de la Torá, de la escritura. La madre también tenía esa función en los primeros años de vida. Sin embargo, aquí encontramos otra característica, la ausencia de una figura paterna. Tanto en este texto como en otras referencias que se tienen acerca de Timoteo en el libro de los Hechos, vemos que muy probablemente, o una de dos, o su padre falleció cuando él era muy joven, o quizá se divorció de su madre al convertirse esta al cristianismo, que era una situación bastante común en aquella época. Cuando un judío se convertía al cristianismo, pues era rechazado por la familia entera. Y eso sigue ocurriendo hasta nuestros días en comunidades judías. Pues bien, aquí encontramos al joven Timoteo que ha recibido la fe de parte de 2 mujeres, su abuela, Loida, y su madre, Eunice. Y vemos la gran responsabilidad que tuvieron estas mujeres al educar, al guiar en el camino del Señor a este joven. Desde el libro de los Hechos encontramos que Timoteo era muy apegado a su madre y que marcha con el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros. De allí empieza a agarrar esta experiencia y Pablo es la tercera figura en esta cita. Dice allí en el versículo 6, te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. La imposición de las manos era una manera de expresar la autoridad que le era delegada, era una manera de presentar el respaldo que tenía de parte del apóstol Pablo y como mencioné, pues había seguido al apóstol durante mucho tiempo en su labor ministerial como misionero, yendo a diferentes lugares. Incluso en otras citas vemos que también Timoteo junto con Pablo experimentó padecimientos, sufrimientos, persecuciones, choques con la cultura judía o con los líderes religiosos judíos. Así que Timoteo estaba muy bien capacitado para la labor que tenía como pastor en esta comunidad. Y entonces lo que vemos aquí es que esa fe
esa fe sincera, o como traduce Reina Valera, esa fe no fingida que se encontró en la abuelita, en la madre, también se encuentra en Timoteo. Y Pablo hace referencia, acuérdate de esa fe de tus antepasados, acuérdate de esa fe que te han transmitido. Con eso podemos ver aquí en estos dos versículos iniciales que la fe se transmite. Entre ustedes hay quienes son padres ya. ¿Cómo estamos transmitiendo nuestra fe a la siguiente generación? Puede ser nuestros hijos, pueden ser nuestros sobrinos o incluso dentro de la comunidad eclesial a los niños. ¿Cómo es que estamos transmitiendo la fe? Aquí se hace referencia a dos mujeres, y ojo acá con la participación de la mujer en la iglesia, dos mujeres que transmitieron su fe, ¿sí? Comunicaron efectivamente la fe en Jesucristo a este joven Timoteo. Por eso le dice en el versículo 6, te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste. Este don se ha comentado mucho al respecto, que era precisamente ese llamado ministerial para ejercer la pastoral, para ejercer el liderazgo, para ejercer la evangelización, ¿sí? Que él tenía que desarrollar ahí en su comunidad. Avívalo, ya te ha sido pasado, ¿sí? Ya te ha sido transmitida la fe. Ahora es tu turno de hacer frente a estas problemáticas con líderes que se oponen al evangelio, con herejías que se han introducido. Es ahora tu lugar, es ahora tu momento. Se pasa la transmisión a una siguiente generación. La segunda cita que quiero comentar con ustedes se halla en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Noten, él es un joven pastor en esta comunidad, ha recibido la herencia de fe de parte de su abuela, de su madre, del apóstol Pablo, y por lo tanto ahora le corresponde a él hacer lo propio con la siguiente generación. Noten la manera en la que Pablo se refiere a Timoteo. Hijo mío, ¿sí? Hijo mío. Se ve esa vinculación, por supuesto, no tenían relación de sangre, ¿sí? Pero la labor pastoral de Pablo para con los creyentes era como de un padre hacia hijos. En otras citas, también de sus epístolas, encontramos esas referencias, ¿no? De Pablo como un padre que protege, que educa, que transmite la fe a la siguiente generación. Aquí le llama a Timoteo hijo mío, haciendo ver, por supuesto, una relación de enseñanza, maestro-alumno, pero al mismo tiempo de vinculación afectiva. Y aquí tenemos un punto también importante de cómo se practica o debe de practicarse la pastoral, ¿sí? En esa relación de familia. Nosotros estamos pues muy relacionados con la idea de la iglesia como familia de Dios. Pero ¿será realmente que vemos en la figura pastoral a un padre con ese nivel de confianza que se requeriría? ¿O como pastores ejercemos una pastoral que fomente esa confianza como con un hijo? Son detallitos ahí, ¿no? Que tenemos en esta relación entre Pablo y Timoteo. Y le dice, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Nuevamente, el fundamento de la labor que tiene que realizar Timoteo se halla en Cristo, en la obra de Cristo, en la persona de Cristo. Y luego comenta la enseñanza. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza. Timoteo ha de buscar creyentes fieles que puedan continuar
con la labor misionera, la labor pastoral. Y vemos entonces, dice, una característica que deben cumplir, que sean dignos de confianza. Segunda característica, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Por supuesto, la capacitación se va adquiriendo. Una cosa es el don, una cosa es el talento, pero otra es el estarse preparando. Y aquí entonces hace referencia a una preparación que debe de haber para la siguiente generación. Esto ya empieza a tener pues consecuencias en lo inmediato. ¿Qué tanto, qué tanta apertura se tiene en nuestras congregaciones en la que el pastor realmente tome a algunos jóvenes en los que observa, estos tienen esta característica, este don de enseñanza, los voy a agarrar para capacitarles? ¿Qué tanto espacio se da a ello? Aquí la encomienda que Pablo le hace a Timoteo es que encomiende la enseñanza a creyentes confiables y que estén capacitados para enseñar a otros. La transmisión de la fe, el comunicar nuestra herencia que tenemos como creyentes. Es una gran responsabilidad y sobre todo, como vemos aquí en este pasaje, orientado a los líderes de la iglesia. Tercer pasaje que quiero compartir con ustedes se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Ante los sufrimientos, ante las herejías, le escribe, pero tú permanece firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Permanece firme en lo que has aprendido. Con esto podemos empezarnos a cuestionar, ¿qué ha pasado en nuestras iglesias? En iglesias donde tenemos familias que quizá el bisabuelito, el abuelito fundó la iglesia o fue parte de esa primera generación de creyentes en la comunidad. Podemos cuestionar, ¿dónde están los nietos? ¿Qué ha pasado con esas siguientes generaciones? ¿Qué es lo que ha ocurrido que nos lleva a cuestionar por qué no están aquí? Pablo le escribe que permanezca firme en lo que ha aprendido. Y dice, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Tenemos muchos jóvenes, muchas familias, incluso en nuestras iglesias, que han nacido en familias cristianas. Los abuelitos, los padres, se nace de manera, podríamos decir, privilegiada, ¿no?, en un hogar cristiano. Y la pregunta es, ¿dónde están esos creyentes o esa siguiente generación en nuestras comunidades? Enfrentamos una grave crisis. Ahora, yo quiero presentarles algunos escenarios de las iglesias en México, en la siguiente diapositiva. En México, el evangelio entra de lleno, ¿sí?, libremente, a principios del siglo pasado. Entre 1910 y 1920 entran las misiones norteamericanas, independientemente de las vertientes denominacionales, libremente al país. Por lo cual, ahora estamos en una cuarta o quinta generación de cristianos, o debiéramos de estar en esa etapa, ¿sí? Yo puedo señalar que en mi caso yo soy parte de una cuarta generación de creyentes
y mis hijos pertenecerían a una quinta generación. Más o menos, así es la historia de las iglesias en México. Estamos ante una cuarta o quinta generación de creyentes en el país, o que debieran de ser creyentes cristianos en nuestro país. Pero nuevamente, la pregunta que surge es, ¿dónde están? En nuestras iglesias locales podemos trazar a lo mejor los orígenes de esa comunidad en particular, no sé, la década de los 60, 50, 40, ¿sí? Y ubicarlo muy bien en la historia, porque somos muy buenos para guardar la historia de nuestras iglesias, ¿no? En 1900 tanto, el hermano tal fundó esta iglesia. Ok, podemos preguntarnos, ¿dónde están las siguientes generaciones? ¿Qué ha pasado? En segundo lugar, parte de la problemática que encontramos es que la feligresía está conformada principalmente por adultos y adultos mayores. En sus iglesias, piensen en porcentajes, ¿cuántos hay que son adultos o adultos mayores? ¿Cuántos jóvenes, cuántos adolescentes, cuántos niños? Se habla, por ejemplo, de que una iglesia saludable ha de tener grupos de las diferentes edades. A veces hay modas donde se quiere tener iglesias de puros jóvenes, pero carecen de la sabiduría de los mayores. O a veces hay iglesias de puros ancianitos, y carecen de la fuerza, de la vitalidad, del ánimo para la misión de los jóvenes. Los niños, que son la siguiente generación. Ahora estamos en una etapa en que se piensa, yo lo dejo para que cuando crezca él decida. Nos cuestionamos, ¿dónde están las siguientes generaciones que corresponderían para la comunidad eclesial? Otro de los problemas graves que tenemos en México es el denominacionalismo. Y aquí quiero aclarar que no se está en contra de las denominaciones. Son necesarias. Hay vertientes teológicas, doctrinales, que se complementan, que tienen énfasis en diferentes doctrinas, y está bien. La iglesia tiene unidad en la diversidad, ¿sí? La iglesia tiene unidad en la diversidad. El problema no son las denominaciones en sí. El problema es el celo denominacional, donde yo pienso, es que en mi iglesia sí tenemos la sana doctrina y todas aquellas denominaciones que no corresponden o iglesias que no corresponden a mi denominación están equivocadas en el mejor de los casos y en el peor ni son cristianas. Así se llega a pensar muchas veces. Entonces hay un denominacionalismo bastante fuerte, arraigado en nuestras comunidades de fe. Otro punto que agrava también la problemática es la itinerancia eclesial. A consecuencia de varios factores, hay creyentes que van de iglesia en iglesia. No se asumen como presbiterianos o como bautistas o como ICR o como, ¿sí? No. Van de aquí, pasan un buen tiempo en esta iglesia. Si les gusta a lo mejor la dinámica alabanza, se quedan ahí un rato, encuentran algo que no les gusta y pasan a otra comunidad eclesial, ¿sí? Y tenemos creyentes que no tienen una identidad, van de iglesia en iglesia. A veces el conteo, por ejemplo, de crecimiento de las iglesias se considera solamente numéricamente. Y a veces las iglesias que están creciendo no es porque hagan labor de evangelismo, sino porque han ganado adeptos creyentes de otras denominaciones. Otro problema. Las iglesias emergentes.
denominadas de esa manera porque no pertenecen a una denominación en particular. Hace ratito, Rodolfo leía algo de mi trasfondo. Yo pastoreo una iglesia que se podría denominar emergente. No pertenecemos a una iglesia bautista, una iglesia presbiteriana, una iglesia metodista, ¿sí? Somos una iglesia, un conjunto de creyentes que nos reunimos para aprender de la Escritura. Y está bien, es parte del mover de la acción de Dios en la historia. Pero el problema con ello también resulta en que no tenemos esa unidad que como cuerpo de Cristo deberíamos de tener. En mi caso, también yo colaboro con diferentes seminarios y ahorita lo voy a comentar. Y tengo muy buenas relaciones con la iglesia metodista, la presbiteriana, bautista y pentecostal, ¿no? Las 4 líneas más, pues, icónicas, ¿no? de las vertientes cristianas, evangélicas. Sin embargo, con más de 14 años de experiencia en la docencia, todavía me sigo topando con obstáculos en cuanto a, ¿y de qué denominación es, hermano? Pues no pertenezco a una denominación en particular. Bueno, déjame, le llamamos, ¿no? Para dar clase. Y en un principio, por ejemplo, me costó muchísimo entrar a dar clase a seminarios, aún con preparación en Estados Unidos, en Guatemala, con una formación considerablemente buena. ¿No? Me costó muchísimo entrar a los seminarios, precisamente por ese celo denominacional. Y finalmente, otro problema que enfrenta la Iglesia en México es a consecuencia de la pandemia. Hace ratito lo comentaban también en la conferencia. ¿Qué ocurrió con pandemia? Primero, las iglesias se cerraron, los creyentes migraron a un tipo de iglesia virtual, ¿sí? Hubo una proliferación de páginas de iglesia en redes sociales donde transmitían las predicaciones, ¿sí? A manera de suplir esa necesidad, o reuniones en Zoom, ¿no? Vía Zoom. Se hizo lo que se pudo, ¿no? Con la tecnología tratando de suplir esa necesidad. Y está bien. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó también? Termina la pandemia y muchas iglesias permanecieron cerradas. Ya no regresaron los hermanos. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a escuchar la predicación en YouTube. Y no, mejor desde aquí, ¿no? Más cómodo, efectivamente. Pero ya no se dio esa comunión. Y un problema mayor todavía que considero es el fallecimiento de pastores. En la iglesia metodista se hablaba de cerca de 200 pastores fallecidos en el tiempo de pandemia. ¿Qué quiere decir eso? 200 iglesias se quedaron sin pastor. Y entonces viene la crisis, porque no hay un relevo generacional. Entonces, hay una gran problemática en la iglesia y sigue estando presente esta noción. Necesitamos recuperar la herencia doctrinal que tenemos para las nuevas generaciones. Tenemos esos problemas que están allí y seguramente hay otros, ¿no? Yo solamente puse aquí algunos que a mí me resultan visibles al momento. Y veamos lo que está ocurriendo en los seminarios en la siguiente diapositiva. Colaboro actualmente en este semestre en estos 4 seminarios. El Seminario Teológico Presbiteriano de México. Este semestre y el anterior he tenido grupos de segundo año y cuarto año con alumnos con grupos de 5 y 9 alumnos. Ustedes forman un grupo más grande que el de los presbiterianos, ¿no? Y son la siguiente generación. Se gradúan cada año 5. Y de esos 5, no todos van a ejercer la pastoral.
porque algunos están estudiando pues para salir de dudas, para resolver algunas cuestiones doctrinales, para profundizar en su fe, es válido, pero no tienen el llamado de servir al Señor a tiempo completo en la pastoral. Y todavía más, de esos 5 o 9 alumnos, un 30% son mujeres. Y en la iglesia presbiteriana no se permite el pastorado a las mujeres. Entonces, aunque estén bien capacitadas, ¿sí? Aunque hayan pasado por los mismos cursos de teología, los mismos cursos de exégesis bíblica, aunque sean muy capaces, no van a poder ejercer un servicio en su comunidad que pudieran dar. Muy probablemente les van a dar oportunidad para las misiones, para los niños, pero habiendo pasado 4 años de preparación formativa, fieles delante del Señor, no van a contar con esa oportunidad. Segundo caso, el Seminario Metodista Gonzalo Báez Camargo. Ahí, en estos 2 semestres, he tenido grupos de 3 y 6 alumnos. También de 2, de segundo y cuarto año. ¿Sí? Un grupo de 3 alumnos. Cuando fallecieron, les comentaba, cerca de 200 pastores en la denominación. Incluso de esos 3 alumnos que tuve, a manera de ejemplo, los 3 en su segundo año de estudios ya están ejerciendo la pastoral, así como pueden, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad. Y no solamente tienen la responsabilidad de una iglesia, sino a veces de 2 o 3 iglesias. No se dan abasto. Y entonces nos piden a los docentes, bueno, consideren la carga que tienen en la iglesia para las tareas y todo eso, ¿no? No les carguen mucho la mano. Y se entiende. Pero está siendo rebasada la iglesia en cuanto a las necesidades que tiene porque no se ha transmitido la fe adecuadamente. Tercer caso, el Centro de Capacitación Ministerial Agua Viva, SECAM, se encuentra en Ensenada y es de parte de una misión norteamericana que ha invertido mucho en esa zona. Y ahí pongo entre preguntas si es bautista, porque no lo sé, no sé cuál es su posicionamiento doctrinal por el estatuto que han presentado. Considero que va más orientado a la denominación bautista. Ahí colaboro también junto con mi esposa y ambos tenemos 2 grupos distintos, un grupo cada uno de 5 alumnos para la zona norte, allá en Ensenada. Y noten la diferencia. Universidad Más Vida pertenece a esta iglesia, Más Vida, una de las iglesias con mayor crecimiento en los últimos años en México. Pertenece a la vertiente teológica neopentecostal. Y los alumnos de los grupos que he tenido son de 19 y 33 alumnos. Noten la diferencia de tamaño de los grupos. ¿Sí? Dobletean, ¿no? Hasta triplican a veces o mucho más. ¿Sí? El 100%, ¿no? De alumnos que tendría un seminario metodista, ¿no? De 3 alumnos en un grupo a 33 en otro grupo, a 30. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Estamos teniendo un mayor desarrollo en cuanto a juventudes, por así decirlo, en denominaciones carismáticas o neopentecostales. Podríamos considerarlo de 2 maneras, ¿no? Algo estarán haciendo bien o algo se dejó de hacer en las iglesias históricas. Por supuesto, dentro de estos grupos no todos van a ejercer la pastoral. Tengo alumnos que comentan, no, pues yo siempre me ha gustado estudiar, ¿no?
o tengo dudas en cuanto a la doctrina de mi iglesia. Por eso me metí al seminario para resolver sus problemas, esas inquietudes, y es válido. Pero hay un mayor número de alumnos en estas instituciones académicas que en las instituciones de denominaciones históricas. Entonces, con eso podemos nuevamente plantear esta pregunta. ¿Qué está pasando con esta generación de creyentes? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Y todavía una pregunta un poco más inquietante es, ¿qué va a pasar con la siguiente generación? ¿Mm? Si los líderes que antes se tenían han fallecido y no está habiendo el suficiente número de relevo generacional, ¿qué va a ocurrir con la iglesia? ¿Sí? Estamos en un periodo de crisis en nuestras iglesias. Por eso, cierro con estos retos que tenemos para recuperar nuestra herencia doctrinal para las nuevas generaciones. El primero de ellos, está en la siguiente diapositiva, ¿sí? Es transmitir la fe. Transmitir la fe. Y esto no solamente es responsabilidad del pastor, ¿sí? O de los líderes de nuestra comunidad eclesial, es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Por supuesto, quienes somos padres de familia, tenemos esa responsabilidad. Padres a hijos, ¿cómo transmitimos la fe? Y pongo ahí, desde la infancia temprana, ¿sí? Porque precisamente en esos primeros años formativos es que ellos van teniendo una perspectiva de su fe en el mundo. Con las pequeñas clases de escuela dominical, las escuelitas bíblicas de vacaciones, eso está bien, pero en casa debemos de fomentar la lectura de la escritura con ellos, el orar en las mañanas antes de ir a la escuela, al momento de dormir, y no solamente en las 3 comidas, ¿no? Sino hacerles ver que Dios está presente en su vida en todo momento y que como padres estamos modelando a creyentes fieles. Qué bonito es cuando una viejecita presenta a su nieto, ¿no? O que el nieto puede decir, mi abuelita o mi mamá me compartió el evangelio. A veces se duda mucho de los creyentes que no tienen un testimonio excepcional, ¿no? Es que a mí el Señor no me sacó de las drogas, no tuve un cambio. No, pero creciste en una familia cristiana. Naciste en una familia en la que papá, mamá te educó en el camino del Señor y viviste ajeno a esas problemáticas. Eso es un gran testimonio. Segundo lugar, la catequesis. Y este es un término que se entiende como adoctrinamiento, ¿no? El transmitir o enseñar la doctrina. Y pongo allí doctrinas esenciales del cristianismo. Las doctrinas esenciales del cristianismo. La persona y obra del Dios Trino, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, su salvación en Jesucristo, por la gracia, por la fe, ¿sí? Son doctrinas esenciales. Como ejemplo, planteo el símbolo apostólico. Precisamente en mi texto, el credo que confesamos es un análisis doctrinal teológico de el símbolo apostólico. El símbolo apostólico presenta 12 enunciados con las doctrinas esenciales del cristianismo. Entonces ahí vamos explorando capítulo a capítulo cada una de estas doctrinas. Puede servir para nuevos creyentes que comprendan su fe o para círculos de estudio, ¿sí? De discipulado. Es un texto que diseñé precisamente para transmitir lo que se ve en aula, ¿sí? De teología para la iglesia en general, que pueda servir para discipulado, que pueda servir para que los creyentes crezcan en su fe. El siguiente
punto que pongo allí, o mejor dicho, parte de este, es también la enseñanza de la historia de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué tanto conocemos la historia de la iglesia? A veces pensamos que la historia de la iglesia es desde que se fundó mi iglesia local, ¿sí? O, en el mejor de los casos, de la Reforma Protestante para acá. Y tenemos una laguna de 1500 años de desconocimiento. Y pensamos que en esos 1500 años se desarrolló la perversa Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero compartimos esa historia. Había una sola iglesia, con todas sus problemáticas. Pero necesitamos conocer cómo se va formando la historia de la iglesia, cómo se va formando la doctrina a lo largo de la historia. El tercer punto que pongo allí es, esto ha de hacerse adenominacionalmente. Adenominacionalmente. ¿Qué significa esto? Nuevamente, que el énfasis esté en la doctrina esencialmente cristiana. Y este es un balance que ha de hacerse, porque como les decía, las denominaciones son necesarias. Tenemos nuestra identidad, seamos bautistas, presbiterianos, metodistas, tenemos énfasis teológicos, está bien, pero el que una enseñanza sea adenominacional implica que hemos de concentrarnos en aquello que nos une. Y por ello podemos entonces, ahí en el punto 4, aportar con la reflexión teológica, de manera que tengamos un criterio amplio, abierto al diálogo, con posicionamientos teológicos diversos. El podernos sentar y escuchar el posicionamiento de otro hermano en la fe. Anteriormente era muy poco común que se pudiera sentar, por ejemplo, un pentecostal y un presbiteriano para platicar de la fe. Incluso hace algunos años, unos 20 años, yo colaboraba en una organización estudiantil que se dedicaba al evangelismo en universidades y hacíamos proyectos misioneros en Oaxaca, Puebla y Chiapas. Y obviamente al ser en universidades, pues teníamos amigos que pertenecían a diferentes denominaciones. Y lo que nos unía era que estábamos en la misma universidad. ¿Sí? Había algunos de biología, otros de psicología, de ingeniería, etc. Y compartíamos la fe en Jesucristo, aun cuando fuéramos de diferentes denominaciones. Pero cuando se tenía, por ejemplo, el proyecto misionero, a veces escuchaba tristemente respuestas o argumentos como, a mí me gustaría ir con ustedes, pero mi pastor no me deja. ¿Por qué? Es que no son de la misma denominación. Si fueran de la misma denominación, sí tendría permiso. Es decir, la denominación se convirtió en un obstáculo para la misión de la iglesia. Entonces, a eso me refiero con una catequesis, una enseñanza adenominacional y una reflexión abierta al diálogo. Y dice también, y abierta al diálogo con el saber científico actual, porque otra de las problemáticas es que ha habido una dicotomía, ¿sí? Una ruptura entre iglesia y sociedad. Y eso es un problema histórico en América Latina. Entonces, necesitamos también que en las iglesias se aliente a jóvenes a estudiar cualquier carrera que les interese. Antes era, ¿qué vas a estudiar? No, estoy pensando en filosofía. No, 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 no. Filosofía, ¿no? Te va a alejar del Señor. O sociología o antropología, por ejemplo, ¿no? O psicología. También todavía en algunas iglesias se sigue demonizando la psicología como ciencia de la salud, pensando que es muy humanista. Sin embargo, tiene herramientas que bien se pueden emplear para ser de bendición a las personas. Entonces, se requiere también tener ese diálogo. Y en ese sentido, los pastores, los líderes de las iglesias, no tienen otra más que ponerse a estudiar. Y es que
estamos también en una generación en la que ya la población en general tiene acceso a una educación universitaria. Anteriormente, los pastores no tenían acceso a ello, o eran muy pocos los pastores que tuvieran universidad, ¿sí? Ahora, los jóvenes tienen esa formación, y por eso, cuando entran en contacto con posicionamientos distintos y cuestionan al pastor, el pastor se siente superado, ¿sí? Porque lo desconoce. Y siempre va a haber temor ante lo desconocido. Es algo natural. Pero por eso, precisamente, los pastores necesitamos estar en constante formación. Quizá no vamos a entrar a la universidad nuevamente, pero sí podemos leer un buen libro, ¿sí? Un buen recurso. Mi sobrino o tal joven de la congregación está estudiando sociología. Bueno, vamos a leer sus textos, ¿no? Hay un ejercicio muy bonito en el que se puede preguntar, oye, en este semestre, ¿qué libros te dejaron de leer? Mira, estoy leyendo a Marx. Bueno, ok, pues vamos a leernos el Manifiesto Comunista, ¿sí? Conocer qué es lo que están viendo los jóvenes, interesarse por ellos, nuevamente esta relación filial, padre-hijo, ¿no? Si yo tengo a mi hijo que le interesa algo en particular, pues, y quiero afianzar la relación, voy a interesarme por lo que está leyendo. Son cositas, detalles que podemos aplicar. 5, alentar a las nuevas generaciones, varones y mujeres que tienen el llamado de Dios para su servicio, a prepararse bíblica y teológicamente. Animarles. Iglesias, si hay líderes, necesitamos hacer un cochinito, ¿no? Para aquellos que tienen ese llamado, que tienen esa vocación que hemos identificado, y becarlos. Yo cuánto hubiera aprovechado que mi iglesia, en el tiempo en el que me fui al seminario, me apoyara. Mis papás, coloquialmente hablando, se fletaron, ¿no? E hicieron todo lo posible para darme una educación. Pero las iglesias tienen a su disposición, ¿sí? Ingresos que bien pueden orientar para la siguiente generación. Becar a los chicos, ¿no? Bueno, otro punto, el último. Apertura de espacios de servicio. Muchas veces lo que he podido observar en comunidades eclesiales es que el pastor no quiere soltar el micrófono, ¿no? No quiere soltar el púlpito, no quiere darle chance a la nueva generación, aún incluso cuando esté preparado. No se permite ese relevo generacional en muchas ocasiones. Entonces necesitamos proveer de esos espacios de servicio. Y nuevamente enfatizo ahí, hombres y mujeres. Todavía hay un debate en torno, por ejemplo, a el ejercicio de la pastoral por parte de las mujeres. Es un tema tabú, ¿no? Que bien podríamos llevarnos un buen tiempecito, otra ponencia, y luego me invitas para hablar de eso, ¿no? Pero sigue habiendo esa polémica. Pero necesitamos abrir espacios, ¿sí? Espacios de servicio. Iglesias que a lo mejor tienen egresados de seminario. ¿Qué están haciendo esos egresados de seminario? Están ahí sentados, ¿sí? Aún habiéndose capacitado 4 años, no les dan chance, ¿sí? Entonces, se necesita tener esta perspectiva para fomentar esa transmisión de la fe. Tenemos muchos retos como iglesia, los planteo aquí, seguramente hay otros, pero con estos podemos empezar, ¿no? Por aquí. Muchas gracias.